Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en México Social en su estudio. 24 de febrero. Es tiempo también de hacer un balance, un análisis de lo que ha sucedido este primer año de gobierno. En la vorágine que vive el país, no hay duda, seguimos inundados de violencias. En ese sentido, nuevamente agradezco a Eduardo Guerrero que esté con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Encantado de Para hacer conocerte. una reflexión, o sea, a un año, y leí tu artículo de Nexos, nuevamente pones esta ponderación de algunos puntos que son importantes reconocer y haces una descripción de la complejidad. Entonces, hagamos un primer análisis. Este primer año, ¿cuáles serían algunos puntos que debemos poner en consideración en términos de cambios que apuntan hacia una posibilidad, porque todavía no la percibimos, de que vamos a enfrentar este país inundado de violencias y que pareciera que no ceden, pero mucho más, parece que no podemos como país detenerlas, confrontarlas? Eduardo, gracias por estar en México Social. No, hombre, encantado. Pues mira, quizás habría que empezar diciendo que este nuevo gobierno entró poniendo distancia con sus antecesores respecto a los instrumentos, los grandes instrumentos para orquestar su política de seguridad, ¿no? Uno fue la creación de la Guardia Nacional, que es un cuerpo pues híbrido, en donde hay expolicías federales, hay militares, hay marinos, eh, y que trae, y que López Obrador nombró también como su jefe a una persona con formación militar, y que trae, yo diría que muy bien controlado. Es un cuerpo, sin duda, donde López Obrador centraliza muchas decisiones en materia de seguridad. Es un cuerpo que todavía no ha terminado de formarse y que está ya presente en este otro instrumento de operación que ha implementado este gobierno, que son las reuniones diarias, tanto en las coordinaciones regionales como en las coordinaciones estatales, ¿no? Y que son estas figuras que López Obrador ideó también, muy como los cuadrantes que él operaba cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que dividió la ciudad en cuadrantes, pues ahora dividió al país en coordinaciones regionales. Son 266 coordinaciones, las cuales deben reunirse diariamente para darle seguimiento a indicadores en materia de seguridad. Entonces, yo diría que estas son como dos innovaciones de este gobierno: el tema de la guardia y el tema de estar diariamente dando seguimiento a un grupo de indicadores en materia delictiva en varios, pues casi en todas las regiones del país. Casi, porque ahorita están realmente operando 150 coordinaciones regionales. Se espera que más adelante ya estén operando en forma las 266, ¿no? Ahora, ¿qué impacto ha tenido esto en materia de delitos? López Obrador, al inicio del gobierno, se fijó tres grandes objetivos, Mario. Eh, el primer objetivo era reducir los homicidios. El segundo objetivo era reducir el robo de vehículo, que él lo toma como un delito muy importante de los del fuero común. Y el tercer gran objetivo de esta administración a su inicio era también reducir el robo de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo salió, digamos, cuál es el balance después de un año? En materia de reducción de homicidios no hubo reducción, pero sí hubo una desaceleración, digamos, del crecimiento. Eh, el último año de Peña, el homicidio creció 17%, y el crecimiento que tiene este primer año de López Obrador, el homicidio, es del 2%. Entonces sí hay una clara desaceleración en el crecimiento de este delito, y probablemente ahora en 2020 observemos una leve caída del homicidio a nivel nacional. ¿Qué pasó con la promesa de robo de vehículo? Pues ahí sí hubo una reducción muy importante, de más del 12% a nivel nacional, y es un indicador muy fiable, porque este lo podemos cruzar con los datos de las aseguradoras de automóviles, y efectivamente se verifica la caída en robo de automóvil en las principales entidades del país. Esto es importante, y yo creo que tiene que ver con la caída de este delito
posiblemente con este seguimiento diario de indicadores de delitos callejeros, digamos, porque además no solamente cayó robo de automóvil, cayó también robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo bancario, varios tipos de robo. Y yo creo que digamos, este seguimiento y monitoreo diario y estar empujando diariamente a los jefes policiales locales con este tipo de delitos sí puede tener un impacto real. Y además aquí posiblemente, Mario, también el tema de algunos programas sociales, ¿no? El de las becas, por ejemplo, que quizás hayan atraído a jóvenes a otras actividades distintas que a formar parte de bandas o pandillas que roban, ¿no? Y finalmente, en robo de hidrocarburos hay una gran polémica. El presidente mencionó en su primer informe de gobierno que la caída era del 94%. Hay otros estudios, como el de México Evalúa, que ponen en duda esto porque no ha crecido la venta tampoco de gasolina en el mercado formal, digamos, de combustible, y hay un cuestionamiento a estas cifras que sí parecen muy exageradas del presidente. Las cifras de Pemex tampoco coinciden con las que da el presidente, y ahí lo que se ve es una caída, pero de aproximadamente el 40% en robo de combustible, en el volumen, ¿no? El número de tomas clandestinas ha permanecido, digamos, constante, permanente, no ha registrado ni altas ni bajas, pero sí el volumen del combustible robado sí tiene una disminución importante. Entonces, digamos que el saldo es favorable, diría yo, es positivo. ¿Dónde las cosas me parece que han fallado? Déjame, antes Sí, de claro. entrar a esto, porque vamos a ir a un corte pronto, déjame decirte, yo tengo otros datos en términos de que otros delitos siguen una tendencia realmente enormemente azarosa en términos de la imagen, feminicidios, violaciones, la enorme realidad de estos eventos de alto impacto, como fue Culiacán, los de Barón en su momento, el caso de Fátima, digamos, el homicidio de niños menores de 5 años. En fin, yo estoy de acuerdo contigo en términos de que, como siempre ha sucedido, y es legítimo, los indicadores que planteó el presidente dan una muestra, pero también si uno amplía la mirada y ve otros, extorsión, robo, ya nos dirás, Claro. tenemos otra perspectiva. Déjame ir a un corte y regresamos a la otra pregunta. Si en principio hay ciertos elementos que justifican que el presidente siga convencido de que va avanzando, hay otros elementos que has señalado tú en tus artículos recientes, tanto en Nexos como en el periódico, que es necesario fortalecer, porque la percepción es muy dura en términos de que todavía no logramos articular procesos que quiten los soportes de estas industrias criminales, como las llamas. Y por otra parte, déjame terminar el criterio, o sea, no tenemos elementos claros porque mucho de esta violencia no tiene un componente, digamos, social de pobreza, va más allá. Vamos a un corte y regresamos para hablar con Eduardo Guerrero de una realidad que es enormemente compleja. El país sigue atrapado en un proceso de violencias, pero a la vez los esfuerzos, la Guardia Nacional, los cuarteles, esa dedicación de todos los días tratar que haya una reflexión sobre el tema central que es violencias, no son menores. El tema es qué más se tiene que hacer, porque bueno, en esta realidad todos los días tenemos los datos duros, ¿no? Más de 10, 11 feminicidios, lo que tenemos reportados, y una serie de homicidios que dicen algunos que llegan casi a 100 diarios. Estas variantes estadísticas tienen una sospecha. No todos los datos son fiables y no tenemos todos los datos en lo que estamos reportando. Vamos a un corte. Laura, yo te agradezco, como te decía en el corte, este esfuerzo de hacer un recuento de algunos puntos que debemos reconocer. Y creo que es importante. De otra manera, todo es una negrura, oscuridad que a veces nos atrapa también.
Pero también sé que tienes una visión muy clara de cosas que hay que hacer mejor, cosas que hay que integrar, y hay desafíos enormes que tienen una temporalidad pues, que rebasan con mucho pues, los informes anuales del presidente. Hablemos de esa otra parte, digamos, las cosas que a tu juicio habría que fortalecer, habría que integrar, el mismo discurso, ¿no? Porque a veces Claro. pareciera que hay mucho triunfalismo. Esta frase del secretario Durazo de que hay una pequeña inflexión se ponderó y la verdad, pues yo que tengo dudas a veces fuertes de la estadística, sobre todo en estos temas, pues me genera solo cuando se puede dar una noción de que hubo un cambio en la tendencia, cuando realmente los datos todavía no pueden ser usados en ese discurso político. Claro. Sí, mira, realmente el problema que tenemos en México es de crimen organizado. Lo que trae, digamos, al país de cabeza es la violencia asociada con el crimen organizado y muchos otros delitos como la extorsión, el famoso cobro de piso o el secuestro, los propios homicidios vinculados con el crimen organizado, que yo calculo más o menos que son alrededor de 2/3 de los homicidios que ocurren en el país, dolosos, están asociados con crimen organizado. Entonces, como mencionaba en el primer segmento, sí hay como un balance positivo en materia de delitos del fuero común, pero el problema de México no tiene que ver con delitos de fuero común, sino con delitos de alto impacto. Digamos que la estrategia del nuevo presidente sería útil y sería pertinente si México tuviera una crisis en ese ámbito de delitos callejeros, digamos. Pero el problema de México es otro, es delitos asociados con el crimen organizado, y es aquí, Mario, donde no veo yo, digamos, una estrategia articulada, clara, y en donde estamos sufriendo las consecuencias día a día, ¿no? En el tema de los homicidios, pues hay, como mencionaba, una estabilización en niveles muy altos de homicidio, pero tenemos problemas muy graves con secuestro, con extorsión presencial. Ahí las cifras que tiene el Secretariado Ejecutivo no son fiables, son muy erráticas porque tienen que ver con denuncias y casi nadie denuncia estos delitos, pero la encuesta de victimización que cada año levanta el INEGI nos deja mucho más claro cómo andamos ahí, y la verdad es que tenemos un problema masivo de secuestro, más de 80,000 secuestros anuales. Tenemos un problema también tremendo de extorsión, alrededor de unas 600,000 extorsiones presenciales en el país que tienen que ver con cobro de piso, que afectan a todos los estratos sociales. Digamos que este es un delito de amplio espectro en donde igual se extorsiona a una vendedora de verduras que a un gran corporativo como PepsiCo, como ArcelorMittal, etcétera. Entonces, es ahí donde hay una gran ausencia de estrategia. El presidente ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas de que abandonen lo que él ha llamado una especie de política de exterminio de grupos criminales, en donde pues lo que se hacía era mandar hacer operativos generalmente militares, aunque también en muchos de ellos participó la Policía Federal, en donde se llegaban a zonas en donde se sabía que había amplia presencia de crimen organizado y se acababa con todos, ¿no? Y había, se abatía a todos los criminales y se detenía muy pocos. Según las cifras del gobierno, esto, digamos, esto que resultaba así desde hace ya varios años está cambiando radicalmente. Ahora parece que por primera vez tenemos más detenidos que abatidos en los enfrentamientos que hay entre las fuerzas militares y los criminales. Mucho tiene que ver con esta línea que sí se ve que el presidente ha sostenido de manera muy férrea y la defiende y está monitoreando constantemente, de ordenar a las Fuerzas Armadas de que en muchos eventos de agresiones con palos o piedras pues sí, de criminales o comunidades, ellos no respondan con fuerza letal, ¿no? Y estoicamente muchas veces estos militares
se abstienen de responder, ¿no? Obviamente esto puede tener efectos en la motivación de las Fuerzas Armadas, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que sí se está dando un vuelco, digamos, en esta política de exterminio, pero lo que no tenemos es una nueva política, un nuevo instrumento para justamente enfrentar a estas milicias cuasi militares que tenemos presentes en varias regiones del país y que están asediando constantemente tanto a empresarios rurales, agricultores, ganaderos, mineros, como a las pequeñas comunidades donde en general hay muchos desplazamientos masivos de población o en zonas urbanas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México poco a poco se nos han ido metido criminales de organizaciones que tienen que ver de lo que fue la familia michoacana, de lo que son varias organizaciones criminales del Estado de México, de Guerrero, que se han desplazado por los operativos que ha habido y han ido penetrando primero en las alcaldías que colindan con el Estado de México y ahora ya las tenemos hasta en alcaldías como Benito Juárez, como Cuauhtémoc, en donde ya grupos como la Unión Tepito, la Antiunión, están empezando a tener una presencia inusitada. Por ejemplo, en los últimos meses han sido asesinados muchos líderes del ambulantaje del centro histórico y ahora lo que pretende la Unión Tepito es que los ambulantes, en lugar de pagarle a sus líderes y a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, como ha sido común en los últimos, yo diría, 20 años, ahora les paguen a ellos la cuota por puesto, que son 200 pesos diarios, ¿no? Más para que tengas una idea, si esta cuota la multiplicamos con 100,000 puestos de ambulantaje, como más o menos podríamos calcular que hay en el centro de la Ciudad de México, y los multiplicamos por 300 días laborables al año, nos sale una cifra de 6,000 millones de pesos. De ese tamaño, digamos, es el premio de estar cobrándole al ambulantaje una cuota diaria de 200 pesos. Obviamente esto es muy apetecible para varias organizaciones criminales, pero imagínate si este flujo de dinero empieza a irse a Unión Tepito, en lugar de irse a los líderes del ambulantaje, pues vamos a tener una Unión Tepito mucho más fuerte y mucho más poderosa para entrarle a otros rubros delictivos. Entonces eso es muy preocupante, por ejemplo. Déjame ir a un corte y regresamos a esta parte, porque se ha dicho mucho, yo diría que en los últimos 10, 12 que has escrito, la enorme importancia de seguir el dinero, de que atrás de esto hay montos muy importantes y que explican la fuerza de extorsión, la fuerza de, digamos, de mantenerse aún, como lo comentas en Nexos, pequeñas cédulas armadas que pues, sobreviven pese a que ya no depende de una estructura, pero es que estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que pareciera ser que ahí no logramos cerrar, no tengo idea cómo se podría hacer eso, pero atrás de esto está que estos grupos son muy poderosos, no solo por su capacidad de armamento, son muy poderosos porque son realmente estructuras muy articuladas, pagadas, financiadas con distintos niveles de profesionalismo, pero por otra parte hay, y es donde yo entro en la atención, pues más allá de las transferencias que ha hecho el gobierno, el darle todos los días a un halcón, les llaman 500 pesos, 300 pesos para avisar, sigue siendo muy apetecible porque las transferencias siguen siendo importantes en términos del día a día, pero no resuelven el tema, digamos, de que una persona diga, ya me voy a retraer de actividades legales o ilícitas, sobre todo cuando actividades legales no existen. Así es. Entonces, vamos a un corte porque en el fondo está esta enorme complejidad y nuevamente creo que parte del enorme esfuerzo que hace Eduardo Guerrero y otros es dar cuenta de esta complejidad y no simplificar que con 1, 2 o 3 acciones se puede resolver algo, que en el fondo está algo que me gustaría tu comentario, esta enorme realidad de una violencia simbólica de las fosas, de los cuerpos desmembrados, de las cocinas donde se hacen cuerpos. O sea, hay una parte de terror que sigue estando ahí y que no podemos abstraernos de mencionarla. Sí nos está generando una percepción de fatalidad. Damos un corte y regresamos con Eduardo Guerrero aquí en México Social.
Eduardo. Pues mira, el presidente, como comentaba previamente, ha moderado, digamos, el uso de la violencia contra los criminales, pero los criminales no le han respondido al presidente con abrazos, sino con balazos. Entonces, no, digamos, no se verifica la hipótesis que quizás tenía el presidente de que a sus buenos modales y buenas acciones iba a haber una respuesta pues similar por parte de los criminales. Los criminales están en su negocio criminal y el uso y producción de violencia cotidiana continúa a todo lo que da, ¿no? Ahí yo creo que va a tener que haber una modificación de la estrategia. Quizás lo que yo he previsto es que si el presidente no quiere hacer un uso intensivo de la fuerza como lo hicieron los gobiernos previos, quizás podría hacer uso de la ley. Y con esto me refiero a instrumentos de procuración de justicia, como ya lo está haciendo con el caso de inteligencia financiera y el congelamiento de cuentas, aunque eso es poco efectivo en el mundo criminal, porque ahí más bien lo que se utiliza es efectivo y lo que tienen son grandes propiedades, en fin, y ahí quizás lo que pueda hacer el presidente es empezar a utilizar con mayor fluidez, digamos, la nueva ley de extinción de dominio, que tuvo varias modificaciones recientes y que le da a la autoridad mayores márgenes de maniobra para incautar y decomisar propiedades. Yo creo que ese sería un instrumento útil y en donde el presidente y la autoridad pueden mandarle mensajes a las organizaciones de hasta dónde va a tolerar ciertos delitos que agravian mucho a la sociedad, ¿no? Feminicidios, obviamente, que ahorita pues, es un tema... Homicidio de niños. Muy importante, el homicidio de menores, las masacres estas tremendas donde mueren más de 4 personas en un mismo evento. Entonces está ese instrumento de extinción de dominio y también podría ser el trabajo de investigación criminal, pero ya no enfocado únicamente al tema de los capos, sino un poco a la estructura logística de quienes mueven la organización en términos, digamos, de inteligencia financiera, de ingeniería financiera, el tema de los abogados, el tema de toda la red de conductores que tienen de vehículos para transportar mercancía, obviamente los jefes policiales municipales o estatales que los apoyan en toda su operación logística de tráfico de drogas o de otras mercancías ilegales. Pues todo eso tiene que atacarse y se puede hacer a través de la ley, de la investigación y de la acción policial no dirigida, digamos, necesariamente a abatir capos o a estar deteniendo capos como lo hacían los gobiernos pasados, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos, digamos, centrarnos en el problema de colusión entre autoridades y criminales, que es un tema crucial, y en el de control territorial de las organizaciones criminales, ¿no? El secretario de Seguridad ya lo dijo hace como un mes, mencionó que ya el eje de la política de seguridad no iba a ser la política social, como lo anunció al inicio del gobierno, sino que ahora el eje iba a estar en el combate a la corrupción. Me parece un enfoque mucho más aterrizado y mucho más pertinente para justamente, digamos, deshacer o empezar a deteriorar a estas organizaciones que tanto daño le están causando al país, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho, es un esfuerzo enorme de hacer esta síntesis en los 27, 28 minutos del programa y da cuenta de que, déjame concluir así, los pasos, digamos, se están haciendo, pero requiere acelerar e incorporar otras acciones como las que nos comentan, porque en el fondo está esta percepción, estar en el lugar, digamos, no adecuado, el momento no adecuado, la enorme realidad del temor que tenemos de que esta violencia nos alcance, está ahí. Y por otra parte está algo que también no podemos dejar de señalar, esta realidad de esta violencia simbólica, de deshacer cuerpos, de mutilar, descabezar, es una dimensión mucho más profunda que tenemos que afrontar, más un tema que en otro programa hablaremos. Hay una enorme cantidad
de huérfanos, de viudas, de personas que han sido lastimadas, más allá de los que están buscando a sus hijos, que está también alimentando la sensación de fractura, de un malestar social que está ahí. Eduardo Guerrero, siempre es un gusto Encantado. leerte, invitarte. Gracias por acompañarnos. Seguimos en México Social.